Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, en esta casa tan querida de Radio María. Recuerdo siempre, por no dejar de hacerlo, este programa se emite de lunes a sábado, de 10:30 a 11 de la mañana, siempre después de la Santa Misa. Pues un día más, contando siempre con la gracia de Dios, queremos llevar adelante esta emisión. Y el Dios de cada día nos invita, como bien sabéis, queridos radioyentes, a fijarnos en algunos aspectos que nos trae el día a día. Por tanto, hoy, fijándonos en que es 11 de julio, fiesta de San Benito, deberíamos decir algo de San Benito. San Benito, patrón de Europa. Pero resulta que esto ya lo hicimos en el mes de marzo, al menos en esta emisión que suelo hacer mensualmente. Tuve programa el 20 o 21 de marzo, si no recuerdo mal, y hablé en esa ocasión de San Benito porque ese día se celebraba el tránsito o la muerte de San Benito. Entonces, no es plan de repetir en este 11 de julio el tema de San Benito, aunque vuelvo a repetir, hoy, para que quede claro, la Iglesia celebra a este gran santo, San Benito Abad, San Benito de Nursia, el padre, así se le llama, del monacato occidental. Y también, pues como he dicho antes, patrono de Europa. Pensaba también, digo, pues podemos hablar de los patrones de Europa, pero igualmente repasando antiguas emisiones hechas por un servidor, descubro que también en agosto del año pasado coincidió que era la fiesta, el 9 de agosto que tuve programa de Santa Teresa Benedicta de la Cruz y aproveché esa ocasión para presentar a los patrones de Europa. Entonces, digo, bueno, pues vamos a abrir el horizonte. En primer lugar, diremos algo brevemente sobre los santos patronos de otros continentes, porque Europa tiene sus patrones, tiene 6, como ya explicamos el año pasado, pero cada continente tiene también otros patrones. Y bueno, pues hoy hablando de patrones de Europa, como digo, ampliamos la perspectiva e intentamos pues mirar a otros continentes y a sus patrones. Y también, pues como en una segunda parte muy sencilla, ya que hablamos de San Benito, padre del monacato occidental, pues vamos a hablar después brevemente sobre el monacato, qué es el monacato, qué es la vida monástica, que tiene una historia pues casi tan grande como la de la Iglesia, porque es una institución que acompaña a la Iglesia casi desde sus orígenes. Bien, pues como digo, vamos en primer lugar a hablar de los patronos de cada continente. Y empezando por Europa, que aquí no me voy a detener, simplemente pues hacer mención a ello. Decíamos antes, tiene Europa 6 patronos, todos ellos declarados en el siglo XX por Juan Pablo II, aunque San Benito de Nursia, San Benito Abad, fue proclamado patrón de Europa por Pablo VI en el año 1964, diríamos pues en medio del Concilio Vaticano II. Entonces, Europa tiene 6 patronos. Primero, San Benito de Nursia, como decimos, padre del monacato occidental. Después,
dos hermanos monjes, San Cirilo y San Metodio, que se encargaron de evangelizar las tierras eslavas. Juan Pablo los declaró patronos de Europa a los dos hermanos en el año 1980. Después pasamos a una serie de santas mujeres, también declaradas patronas de Europa por Juan Pablo II en el año 1999. Bien, pues estas tres mujeres son Santa Catalina de Siena, una italiana, dominica si no recuerdo mal, Santa Brígida de Suecia y finalmente del siglo XX, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como digo, de la cual ya hablé en el mes de agosto del año pasado. Pues esos son los 6 patronos de Europa. Y esto venía a cuento de que hoy celebramos con toda la iglesia a San Benito Abad. Ciertamente hoy es un gran día de fiesta para los benedictinos y, digamos, las órdenes, pues a ellos vinculadas o vinculadas a la regla de San Benito. Es un día de fiesta. Años atrás, cuando estaba en el seminario de Ciudad Real, pues siempre entre un semestre y otro de los estudios, o sea, en el mes de febrero, teníamos costumbre de ir a hacer una especie de descanso, tiempo de retiro, bueno, pues de quicio entre un semestre y otro. Íbamos al monasterio de Santo Domingo de Silos, con los benedictinos que allí residen. Y nos tocaba muchas veces celebrar la fiesta de Santa Escolástica, la hermana de San Benito. Si esa fiesta ya era grande, era importante para ellos, pues cuanto más, como digo, el día de hoy, San Benito Abad en su fiesta litúrgica propia el 11 de julio. Aunque también vuelvo a recordar que imagino que los benedictinos en muchos sitios también celebrarán su tránsito, el de San Benito, su muerte, aunque como decíamos, suele pillar siempre en Cuaresma. Pues una fiesta grande la de hoy, por San Benito de Nursia, y ya hemos hablado de los patrones de Europa. Vamos ahora a hablar de los patrones de otros continentes. Vamos a empezar, en este caso, por América, porque nos ceñimos al criterio de patrones declarados, porque luego hay otro, digamos, campo en el que hay patrones de algunos continentes que, sin serlo oficialmente, pues se les asemejan, se les asimila como tal. Entonces, en América, en este caso, pues América Latina, aunque luego se extiende a todo, en América la patrona declarada como tal es Nuestra Señora de Guadalupe, es decir, la Virgen María en esa querida vocación del pueblo hispanoamericano. Entonces, fue el Papa Pío X en el año 1910 que la declaró, como digo, patrona de América Latina. Y luego fue declarada y proclamada patrona de todas las Américas, también llamada emperatriz de las Américas, por el Papa Pío XII en 1945. Entonces, pues aquí tendríamos a la patrona titular declarada de América. También, si uno buscase de un modo así, pues genérico, general, pues aparecería también que Santa Rosa de Lima está considerada patrona de América Latina. Bien, yendo a lo oficial, por así decirlo, entraríamos ahora en el continente de Oceanía. Y aquí encontramos, pues, a un santo quizá algo desconocido para nosotros. Y sí, Oceanía tiene su santo patrón, San Pedro Chanel, un francés si no me equivoco, que fue canonizado y declarado patrón de Oceanía el 12 de junio de 1954 por el Papa Pío XII. Este religioso marista de finales del siglo XIX fue enviado a evangelizar aquella vasta zona de Oceanía, aquella continente de tantas islas, y también pues murió mártir, porque al anunciar el Evangelio, al llevar el cristianismo a aquellas gentes, los líderes tribales de aquellos lugares vieron un peligro en la implantación de la fe católica y por tanto, pues quisieron acabar con él. Por eso este hombre también, pues, misionero y mártir.
pues él es patrono de Oceanía. Bien, pues ahora vamos a los dos continentes que nos quedan, Asia y África, que, como digo, no tienen un patrón oficial declarado como tal. Entonces, se suele decir que San Francisco Javier, español, del siglo XVI, jesuita, es patrono de las misiones en Asia. Y bien, bueno, pues tiene sentido porque este santo misionero jesuita y español, pues es el divino y paciente, así lo llama Bevan en su obra. Este santo jesuita murió joven, pues hizo un gran recorrido en barco y a pie y llegó a muchas zonas de Asia. India, Japón, incluso llegó a los límites de China. Entonces, se entiende, se le asimila, se le vincula o se relaciona con el continente asiático San Francisco Javier. Y algo así parecido pasa con África, con San Daniel Comboni, que también se le atribuye de algún modo, aunque no de modo oficial, el ser patrono de África, porque este santo, del cual luego nacen pues la familia comboniana, pues también se dedicó a evangelizar las vastas regiones del continente africano. Entonces, bueno, pues es curioso esto y sobre todo es curioso que estas alturas no tengan patrón oficial declarado según los continentes, aunque se les asemeje, como digo, pues estos patronos que hemos dicho. Es de algún modo esta primera parte un poquito de acercar a nuestros continentes a sus patronos y un poquito de estos santos que siempre es bueno conocer. Por ejemplo, en África, algunos dicen que también puede ser patrona, aunque no sea de modo oficial, Santa Josefina Vaquita, santa del siglo XIX, que, bueno, pues vivió una vida, en primer lugar, como esclava y sufrió por ello grandes padecimientos y luego, pues se bautizó y se hizo religiosa y era africana, aunque luego vivió, pues quizá, si no me equivoco, en Europa. También se habla de que la Virgen María y San José son patronos generales de Asia, pero San Francisco Javier es el que quizá más se le asimila. Bien, pues eso es un poquito una, bueno, pues una primera parte más simpática, más en relación con esta idea de saber cuáles son los patronos de cada continente, en relación con que hoy es San Benito, uno de los patronos de Europa. Bueno, pues esta primera parte llega a su fin, muy sencilla, como pueden comprender. Y ahora para terminar esta primera parte hacemos una parada musical, una pausa musical y vamos a poner una pieza musical. En este caso, voy a usar una canción que nos ofrece de modo pues, armonioso escritos de un monje español del siglo XX, ya que luego vamos a hablar en la segunda parte brevemente del monacato, de un modo muy sencillo, pues vamos a traer en esta canción textos de un monje. ¿A quién me refiero? Quizá por todos muy conocido, al hermano Rafael. Diríamos de modo pues concreto o preciso, San Rafael Arnaiz. Pues este santo del siglo XIX, del siglo XX, perdón, español, que vivió en la trapa de San Isidoro de Dueñas, en la provincia de Palencia, este santo, pues tiene textos que un cantautor ha decidido musicalizar. Entonces, él habla de una frase suya que se atribuye a San Rafael Arnaiz, solo Dios. Bueno, pues solo Dios es el lema de los monjes desde el principio del monacato. Por eso me parecía oportuno poner esta canción para introducir la segunda parte de hoy, solo Dios. También esta canción, pues, habla eso, ¿no? En sus escritos, hermano Rafael, que este autor, a este autor le pone música, habla de eso, ¿no? Una vez que se ha comprendido que solo Dios es lo principal, pues todo cambia. Entonces, os dejo con esta canción, solo Dios, también una vez se suele también titular, texto del hermano San Rafael Arnaiz, cisterciense, que musicaliza José Manuel Montesinos. Y después continuamos con la segunda parte de esta emisión. Solo Dios,
cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir esas palabras. Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez que el alma se ha percatado de que es de Dios, posesión de Dios, de que Jesús vive en ella, a pesar de sus miserias y flaquezas. Una vez abiertos los ojos a la luz de la fe y de la esperanza, una vez comprendida la razón de vivir y que vivir es para Dios. Bien, pues después de esta pausa musical, vamos a continuar con lo que antes de algún modo anunciaba, el monacato. Decíamos, San Benito es el padre del monacato occidental. Y ya ese calificativo, pues nos lleva a decir, bueno, pues entonces hay un monacato quizá oriental. Pues así es. Y antes de dividir entre Oriente y Occidente de modo, como digo, muy sencillo, porque es un tema muy amplio, un tema muy extenso, pues habría que ver qué es el monacato. Ya hemos dado antes una pista con la canción del hermano Rafael. El monacato busca vivir ese lema, solo Dios. Hago una pequeña precisión o un paréntesis que me parece curioso, no me gusta comentarlo. Decía Santa Teresa de Jesús en su poema tan conocido, pues que solo Dios basta. En un poema que dice, no, nada te turbe, nada te espante, quien ellos tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Pues esta frase de Teresa de Jesús, nuestra santa andariega, también española, digamos que el hermano Rafael la corta, le quita el verbo, solo Dios. Entonces, bueno, pues es de algún modo ir a la raíz del monacato. Bien, pues, ¿qué entendemos por monacato cristiano antes de hablar luego de Oriente y Occidente? El monacato cristiano, de un modo muy sencillo definido, pues habla del monje. Y decimos, bueno, con el término monje, de griego monos, solo, los antiguos definieron a aquellos cristianos que deseando alcanzar una relación más directa con Dios, creyeron lograrlo retirándose del mundo, dejando su trabajo, propiedades y afectos familiares, y viviendo en lugares apartados para dedicar su vida a la ascesis, mortificación de las pasiones corporales y al misticismo, contemplación y unión con Dios. El monacato tiene como eh, rasgos generales ese, ¿no? Un cristiano que conoce a Jesús, sigue a Jesús y entiende que su vida más perfecta, retirado del mundo. Bueno, pues aquí podemos ya hablar de San Antonio Abad, San Antonio el Ermitaño, que es verdad que muchas veces llama aquí San Antonio de modo popular, pues San Antonio es uno de los primeros monjes que se conocen, ¿no? Y San Antonio, pues según cuenta su biógrafo, uno de sus primeros biógrafos, pues él escucha el Evangelio y entiende, pues eso que dice Jesús, eh, el que deje padre o madre, bienes o tierras, hermanos o hermanas por mí y me siga, pues recibirá la recompensa de vida eterna. Entonces San Antonio lo entendió, que debía dejar todo para centrarse solo en Dios. Bien, pues esto es el monacato, ¿no? De algún modo, un retirarse del mundo, un consagrarse a la soledad, dedicarse de modo especial a Dios. Y como decía antes, en esa dedicación a Dios entra la vida ascética, es decir, eh, luchar contra las pasiones que nos alejan de Dios por los pecados, y entra la vida mística, el querer contemplar a Dios y unirse a Él. Entonces, Dios es el centro del monje, ¿no? Por eso, solo Dios. Por eso el monacato tiene como objetivo, pues, buscar las condiciones ideales para vivir ese solo Dios. Entonces, como digo, monacato, hay que decir también que tiene como dos versiones ya muy iniciales, aparte de que puede valer para eh, hombres y mujeres. Desde el principio, pues hay hombres y mujeres que quieren vivir la vida cristiana en el monacato.
También una razón para ello, que es bueno también decirlo, sin perder el hilo, es la siguiente. Una vez que el emperador Constantino, pues, da libertad religiosa a los cristianos y luego más adelante se convierte la religión católica en la religión del Imperio Romano, pues la vida cristiana, digamos que se generaliza, se establece y quizás se relaja, ¿no? Entonces, los monjes, las monjas, el monacato busca esa tensión de buscar solo a Dios, tener solo a Dios en el centro de la vida, pues busca, como decía antes, encontrar condiciones adecuadas, ideales para conseguirlo. Entonces decía, en el monacato hay como dos versiones iniciales. La vida, pues, anacorética, la vida de ermitaño, la vida de monje solitario, y luego la vida cenobítica, la vida de comunidad. Y las dos, pues, conviven juntas desde el principio. Es decir, hay San Antonio, por ejemplo, abad, pues se retira él solo, porque quiere pues, vivir retirado con Dios. Y se dice que es el que funda la vida anacoreta, ¿no? La vida de los ermitaños. Y luego también, pues, se habla de San Pacomio, otro monje, como fundador de la vida cenobítica, es decir, la vida en comunidad. Ciertamente, incluso para el monje ermitaño, para el monje que se retira solo sin buscar comunidad de hermanos, es bueno tener un padre espiritual para que uno no se deje llevar por su criterio, que puede estar a veces equivocado, ¿no? Un padre espiritual que también ayuda a vivir la obediencia, otra gran virtud y otro gran voto de la vida religiosa, de un modo pues, muy general, ¿no? Entonces, pues como digo, distinguimos entre vida solitaria y vida comunitaria. Y el monacato, pues, en tanto comunidad como de modo solitario, pues busca, como digo, vivir ese objetivo de solo Dios, en el centro Dios, la vida de unión con Dios, a través de una vida de mortificación, de ascesis, de dominar las pasiones del cuerpo y del alma y de tener una vida de unión con Dios desde la oración y la contemplación. Bueno, pues decíamos también, todo de un modo muy general, porque, bueno, pues el tiempo siempre es limitado, que había, o si se habla de monacato occidental, es porque hay monacato oriental. Entonces, San Benito es padre del monacato occidental, aunque ya antes de él hay también vida monástica. Pero San Benito es como el que, digamos, que lo unifica, lo centraliza, lo condensa, lo sintetiza. Entonces, en Oriente, en el mundo oriental, quizá más desconocido para nosotros, pues también hay vida monástica, hay monacato y se habla como de dos sitios. Si San Antonio Abad empezó en Egipto, en el desierto de Egipto, la vida monacal, la vida monástica, el monacato, quizá de modo pues, más individual. Luego también en el mundo oriental hay dos lugares en los que el monacato pues arraiga con fuerza, Palestina y Siria. Entonces, bueno, pues de hecho todavía hay monasterios de aquellos tiempos actualmente en aquellos lugares, ¿no? Bien, por ejemplo, el monacato en estos lugares, pues ha dado grandes figuras. San Efrén, por ejemplo, o también, eso sería un sirio, o también San Isaac de Nínive, otro sirio también. Y bueno, pues poner ejemplos porque, bueno, para que nos suenen al menos, ¿no? Entonces, monacato oriental, que también ahí está el monacato como tal. Y ya nos iríamos un poquito a Monacato en Occidente, de modo pues ya muy rápido, porque también, como decía, hay santos que lo crean o lo regulan. Bien, eh, según sabemos, en Occidente mm, vino por influencia de Oriente la vida monástica, el monacato, y quizá de modo más predominante tuvo lugar la vida comunitaria, más que la vida solitaria de ermitaños, anacoretas, retirados. Entonces, en el siglo IV, a finales, San Agustín elaboró una serie de normas para su comunidad de Hipona, y es la regla de San Agustín que él buscaba una especie de vida comunitaria para personas dedicadas y consagradas a Dios. Entonces, esa regla de San Agustín ha valido para muchos a lo largo de los siglos. Luego también se habla del monacato de San Martín de Tours, que también estableció una comunidad monástica en un lugar de Francia. Y también hay otra regla, la regla del monasterio de Lerins, regla de los cuatro padres. Bueno, pues, y también podríamos hablar de, en Irlanda, San Patricio promovió la creación de monasterios.
como veis, estos lleva pinceladas muy por encima, pasando como por encima, pero por lo menos decir algo. Entonces, bueno, Cato tiene su eh, expresión en Oriente y en Occidente. San Benito, que es a quien hoy recordamos, padre de Monacato occidental, porque fue él en el siglo VII, sexto y séptimo, pues el que hizo la regla, que fue la que dio vida después a muchas órdenes monásticas, benedictinos, cistercienses, también los comandulenses después, trapenses, que son una variante de los cistercienses, en fin, también los cartujos que renacen un poquito bueno, pues de San Benito, pero tiene luego otro recorrido particular. Bien, pues quizá con este programa lo que buscamos es, de algún modo, eh, dar a conocer también en esta segunda parte el monacato como tal, lo que es un poquito, y sus variantes, Oriente, Occidente, vida solitaria, vida comunitaria. Y aquí lo vamos a dejar porque el tiempo se acaba. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esto. Patronos de cada continente, de modo oficial y de modo, pues, asimilado, y una breve, bueno, pues, un breve acercamiento al monacato en Oriente y Occidente. Pues que San Benito, patrono de Europa y cuya fiesta celebramos, ruegue e interceda por nosotros y también por los benedictinos y por todos los que se acogen a su protección. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos guarde y que el Señor nos bendiga siempre. Hasta la siguiente emisión, que será en el mes de agosto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real.